3 meses. Eso es lo que duré operando scalping antes de darme cuenta de que el problema no era mi falta de disciplina, era que estaba operando contra mi propia naturaleza. Te cuento cómo empezó todo esto. Verano de 2013. Acabo de hacer mi primer curso en trading. El formador es un escalpero espectacular. Entraba, salía, 5 operaciones en una hora, terminaba la sesión y se iba a la playa. Parecía todo un sueño. Yo pensé, esto es lo que quiero. Libertad, rapidez, no aguantar posiciones que me quitan el sueño. Así que me puse a hacer scalping. Y nada más que en Forex. Euro dólar. Gráfico de 5 minutos, sistema simple, medias móviles, resistencias. Las primeras 2 semanas fueron intensas. Operaba desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. 5 horas pegado a la pantalla. Entraba en una operación, 10 minutos después estaba fuera. A veces ganaba, otras veces perdía, pero siempre sentía lo mismo. Ansiedad constante. Cada vela que se movía en mi contra era una auténtica tortura. No podía levantarme al baño porque ¿y si pasa algo? No podía contestar un mensaje porque tengo que estar mirando esto. Y lo peor, cuando cerraba en beneficio, no sentía alivio. Sentía la urgencia de buscar la siguiente entrada ya mismo, porque la sesión se acaba y tengo que aprovechar. Al mes y medio empecé a notar algo raro. Estaba técnicamente bien. Mi win rate era, digamos que aproximadamente el 55%. Mi ratio de riesgo-beneficio era el adecuado, pero cada día terminaba agotado mentalmente. No era cansancio físico, no. Era como si mi cerebro hubiese recorrido una auténtica maratón. Entonces, llegó el día que me hizo parar. Estaba en una operación, perdiendo medio punto porcentual. Nada grave. Pero llevaba 4 horas operando. Había tenido 2 pérdidas seguidas. En esa tercera pérdida algo se rompió. Cerré la plataforma, apagué el ordenador y me quedé mirando la pantalla en negro pensando, no puedo hacer esto todos los días durante años. Es imposible. El problema no era que el scalping fuera malo. El problema era que el scalping era malo para mí. Yo necesitaba tiempo para pensar, para analizar, para no sentir que cada segundo cuenta. Pero había elegido el time frame más demandante posible porque, bueno, porque mi formador de alguna forma lo hacía parecer fácil. Y ahí está la clave de lo que acabas de contar, porque no es que fracasaras en el scalping, es que elegiste scalping quizás por las razones equivocadas, como y también quizás el 80% de traders que empiezan, porque nadie al final te hace estas preguntas antes de elegir el marco temporal. Si puedes tomar decisiones bajo presión sostenida durante horas, si tu cerebro funciona mejor con un feedback inmediato o con análisis reposado, si tolerarás mejor la ansiedad de no hacer nada o la ansiedad de estar constantemente haciendo. Esas preguntas no tienen respuestas correctas universales. Para cada uno pueden ser distintas. Porque quizá para ti es otra distinta. La mayoría de traders al final nunca se las hacen. Y eligen el marco temporal porque o su formador operaba así, porque vieron un vídeo de alguien ganando rápido, porque pensaron que mientras más rápido, más oportunidades, o incluso al revés, que el swing es para gente con paciencia y yo soy impulsivo, mejor el scalping, ¿no? Y el resultado es siempre el mismo, o sea, meses o incluso pues años operando contra tu propia estructura psicológica, diríamos. Y cuando fracasas, culpas a tu disciplina, al mercado, a tu sistema, cuando el problema real al final era el desajuste entre quién eres tú y lo que elegiste para operar, en definitiva. Lo cierto es que ahí está el problema, pero claro, cuando empiezas, tú no sabes si contigo va el trading más tipo scalping o un trading más tipo swing. Entonces, claro, no tienes experiencia, tú te acercas a esta actividad, ¿no? Quieres ganar dinero, y el único feedback que tienes es lo que ves en que te está formando, en con quién estás siguiendo, la cuenta de Instagram que te has encontrado, donde ves unas operaciones magníficas. Claro, ¿cómo analizas eso? ¿Cómo descubres cuál es tu time frame antes de que, de alguna forma, el mercado no te lo haga ver a base de golpes? Pues bien, eso es lo que vamos a resolver hoy, porque al final hay de todo, hay señales, hay patrones, hay preguntas que te puedes hacer. Vamos a explorar
los dos extremos que podemos ver. Lo que te pide, en esencia, algo más rápido, como el scalping, que algo más lento, podríamos decir, como es el swing. Al final, ¿qué perfil psicológico puede encajar con cada uno de estos tipos de trading? ¿Y cuáles, al final, pueden ser las trampas que hacen que, fíjate que traders que son muy buenos, ¿vale? Que son brillantes, puedan fracasar simplemente porque han elegido mal, porque han elegido el estar en un marco temporal que no es el suyo o está equivocado para ellos. Y al final vamos a dar también un test de tres preguntas que te van a orientar de una forma más adecuada, ¿vale? Porque si al final aprendemos algo con los años, es que el mejor sistema que pueda haber no va a funcionar igualmente si no lo ejecutas bien, si no lo ejecutas en la forma en la que quizá cuadra más contigo. Vamos a empezar. Bienvenido, Albert. Bienvenidos todos a Trading Antifrágil. Vamos a empezar por el principio. Si hablamos de scalping y hablamos de swing trading, ¿hay objetivamente un marco temporal, un time frame que sea mejor uno que otro? Porque claro, aquí nos podemos encontrar infinitas opiniones, ¿no? El que lleva mucha experiencia en tema de scalping te dirá, esto es fantástico, el tema de swing no es que esto es demasiado lento. El que lleva mucho tiempo en el tema de swing trading te dirá, no, pero es que el scalping es demasiado agresivo, demasiado intenso, todo funciona demasiado rápido, pero claro, hay una respuesta correcta, hay una respuesta adecuada. ¿Tiene que haber uno mejor que otro? Porque esa es otra cosa. Ya no es cuestión de si uno es mejor que otro. ¿Tiene que ser uno mejor que otro? ¿Es necesario que el scalping sea mejor que el swing trading o viceversa? Claro, quizás siempre tendemos a pensar que hay algo ideal, ¿no? Y que hay algo que es lo que tengo que hacer, ¿no? Porque es lo mejor que se pueda hacer. Y al final, quizás eso no va contigo, ¿no? Es como cuando uno elige pues, una carrera, ¿no? Profesional. No es lo mismo, pues, dedicarte a la medicina o dedicarte a la ciencia, digamos, de tecnología, ¿no? A la tecnología, a ser ingeniero en aeronáutica. O sea, no tiene nada que ver. ¿Es mejor una que otra? No, no necesariamente, ¿no? Sino que va más contigo. Ah, al final, trasladado al mundo del trading, igualmente. O sea, creemos que quizás hay una forma mejor de hacerlo porque quien mueve los hilos lo hace así, ¿no? Es como que eh, los profesionales, el dinero inteligente, las grandes instituciones operan de determinada forma, ¿no? Y entonces es que yo tengo que hacerlo así. O sea, al final em, lo hacen de distintas tipologías, de distintas formas. Al final no hay una forma única. Lo pueden hacer en scalping, lo pueden hacer en swing trading, lo pueden hacer en las dos al mismo tiempo, pueden tener sistemas automáticos, algoritmos de creación de mercado en distintos time frames distintos. Al final no se trata tanto de eso, ¿no? Al final se trata más de que hagas lo que tienes que hacer, que al final es explotar, ¿no? Un sistema y que ese sistema pues también cuadre más contigo o con tu forma, tu perfil, tu carácter, tu forma de ser, ¿no? En definitiva. Con lo cual, bien, ahí arrancamos algo muy, muy interesante. Pero fíjate, cuando mencionas eso de ejecutar tu sistema, o sea, lo hemos comentado incluso muchas veces en otros episodios, la disciplina manda, por supuesto que sí, de eso no hay ninguna duda, ¿no? Y durante ese espacio inicial que comentaba en la intro, claro, si por algún motivo mientras hacía mi scalping no era disciplinado, tenía la sensación de, no, tengo que entrenarme más, tengo que trabajar con más ahínco, con más calidad para lograrme convertirme en un trader más disciplinado. Pero quizás el time frame donde estoy operando, el tipo de trading que estoy ejecutando, no me favorece para poder desarrollar esa disciplina. Quizás es evidente que tengo que desarrollar y potenciar mi operativa disciplinada, pero el entorno en el cual me estoy moviendo para desarrollar esa disciplina no me está favoreciendo
por el motivo que sea. ¿No te parece? Sí, totalmente. O sea, tienes que trabajar esa parte de disciplina y no favorece el tema que estés en otro marco temporal. Pero también es conveniente anotar y incidir sobre que son dos problemáticas que se tienen que separar igualmente. ¿Sí? Ujú. O sea, al final, ah, falta de disciplina es algo que trabajas, ¿no? Trabajas con distintas herramientas, con distintas formas, pero que básicamente se trata de no seguir las reglas que tienes en tu trading plan, en tu sistema, ¿no? Antes de que continuemos con el debate, que confiamos en que os esté aportando valor y os esté pareciendo interesante, recordad que tenéis en el comentario destacado de este vídeo un enlace para poder descargaros el manifiesto del trading antifrágil, que no es otra cosa que la hoja de ruta, el guía o el mapa que debemos seguir para, de alguna forma, evolucionar en nuestro trading y tratar de volvernos resilientes y, de alguna forma, de mejorar en nuestra perspectiva como operadores. Pero claro, aún así, aún teniendo eso trabajado, si está desalineado el marco temporal, el time frame en el que estás operando respecto a tu marco mental, en tu forma de pensar, tu forma de ser, pues ahí igualmente incluso podrías llegar a ser disciplinado, pero irías de una forma contra natura, ¿no? Y te lo haría pasar mal, ¿no? Te sentirías mal, te sentirías ansioso, ¿no? Te quedarías nervioso al final de la jornada, te quedarías pues, agotado mentalmente, como comentabas también en esa parte inicial. Con lo cual, de alguna forma, no va a tu favor, ¿vale? Con lo cual, tenemos que separar las dos problemáticas, atacarlas desde distinta vertiente y al final se trata de hacer un buen trabajo. No se trata de hacer un sobreesfuerzo para ir en contra de tu naturaleza, ¿no? De tu carácter, de tu forma de pensar. Que al final creo que es bueno que lo separemos, ¿no? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Es evidente que son problemáticas diferentes, pero que están extremadamente relacionadas. Y lo cierto es que si nadie te pone en la pista de esa relación entre esas dos problemáticas, entre la falta de disciplina y el entorno de trabajo, el time frame donde estás operando, pasan totalmente desapercibidas. O sea, tú puedes estar años buscando mejorar esa disciplina cuando realmente el entorno en el cual lo estás intentando realizar no hace más que ponerte palos en las ruedas. Ahí es donde de alguna forma tienes que analizar y tienes que autoconocerte en ese sentido. Ujú. Bien, y entonces, ¿cómo lo arreglamos, no? Es decir, ¿cómo vemos, digamos, ratificado que esté buscando la vertiente correcta, ¿no? En el time frame adecuado? Claro, ahí tenemos distintas tipologías en base al marco temporal en el que quiero operar, ¿no? Claro, en el scalping, por ejemplo. En el scalping todo pasa mucho más rápido, con lo cual tengo que pensar mucho más rápido, tengo que tomar decisiones, mi tiempo de explotar situaciones, pues tengo que deliberar mucho más rápido, ¿vale? Todo eso hace que deba estar tranquilo con eso, porque además constantemente voy a estar teniendo que agotar mis recursos pensando en la mejor solución. En cambio, en el swing trading ah, tengo que tener paciencia, ¿no? Es una operativa menos activa, o no estoy constantemente ahí tomando decisiones, con lo cual al mismo tiempo debo tener mucha paciencia también para esperar que la situación llegue a darse. Y esa espera, pues también tengo que estar alineado con eso, tengo que tener capacidad para esperar, ¿no? Si el mercado en sí eh, es incertidumbre, ¿no? Cuando hago trading debo entender que los mercados están regidos por la incertidumbre, no puedo saber nunca lo que va a ocurrir. Si yo tengo mucho más espacio de tiempo para deliberar entre situación y situación, pues me voy a cuestionar incluso mucho más esa incertidumbre o me puede afectar más, ¿no? Voy a quedar más afectado por esa incertidumbre. También, al mismo tiempo,
no veo como en operaciones rápidas como en scalping, yo hago una operación, tengo resultado, ¿no? En swing trading no voy a tener eso. O sea, voy a lanzar una operación y ¿cómo voy a ver el resultado de esa operación? Pues al cabo de X tiempo, que será mucho más tiempo que el que tenga en operaciones de más corto plazo, ¿no? Como en el scalping. Con lo cual, tengo que entender si yo estoy habituado a tomar esas decisiones rápidas, a, a estar pendiente de muchos factores al mismo tiempo, de tener pues esa, digamos que esa no aversión a estar constantemente de forma activa tomando decisiones, con lo cual quizá un entorno un poco más de presión. Tengo que estar, digamos, alineado con todo eso. También comprimar el número de operaciones respecto a la calidad de las operaciones. Con lo cual, tengo que estar alineado con todo eso. Si yo, por ejemplo, estoy prefiriendo la calidad respecto a la cantidad, como estaba diciendo, y estoy haciendo scalping, pues eso ya está desalineado. ¿Sí? Si yo estoy primando, o sea, de por naturaleza, quiero tomar la mejor decisión valorando un montón de variables, tiempo para valorarlas, y estoy haciendo scalping, pues eso tampoco cuadra conmigo. ¿Vale? Todo eso al final hace que, como decíamos antes, hay dos vertientes, la parte de disciplina y la parte de alinear el time frame con mi perfil. Estoy perjudicando la disciplina por el hecho de no haber escogido adecuadamente, en este caso, o scalping o swing trading, ¿no? Es como al final ser incoherente con tu naturaleza, ¿sí? Eso es. Y claro, además, ahí en eso que señalas, ya no importa tanto la pregunta cómo puedo ser más disciplinado o qué time frame es mejor, sino que realmente hay que enfocar la problemática desde otro ángulo. Es decir, tú sabes que tienes que operar de forma sosegada frente al mercado, tú sabes que tienes que estar tranquilo, sabes que no tienes que ser presa emocional y lo que tienes que preguntarte es qué tipo de operativa me va a favorecer a mí como persona, en base a cómo es mi personalidad, en base a cómo funciona mi psique, para poder potenciar y para poder maximizar esa operativa sosegada, digamos. Porque si logramos operar de forma tranquila es cuando realmente, pues entonces viene la calma, viene la tranquilidad, es fácil integrar la disciplina. Pero claro, el problema no es incidir constantemente sobre la disciplina o sobre la operativa tipo scalping porque es mucho más rápida, mucho más impulsiva, mucho más adrenalínica, ¿no? O sea, mucho más excitante, digamos. No, la pregunta es, ¿qué va conmigo? ¿No? ¿Qué me permite estar tranquilo? ¿Me permite, necesito algo más impulsivo, necesito algo más sosegado? Esa es la clave y esa es un poco la pregunta que tenemos que hacernos. Sí. Sí, porque puedo caer también en el pensar que haciéndomelo fácil, o sea, que estoy tirando por a lo que mi cabeza me dice, eh, estoy pecando, ¿no? De algo que no debería ser. Y al final se trata de ser eficiente, ¿no? De optimizar mi operativa al máximo para que yo pueda también alinearme al máximo a ese tipo de operativa, ¿no? Que vaya conmigo, me va a favorecer que yo pueda ser más eficiente y que haga una operativa más óptima, ¿no? Pues está alineado. Sí, de alguna forma es así. Lo que pasa es que, claro, ahí se mezcla otro factor y, claro, tú ponte en el perfil del novato, del recién llegado, ¿no? Claro, él se encuentra cierta información, se encuentra un formador de scalping y, claro, él quiere eso, él observa eso, ostras, yo quiero esta parte que es súper activa, súper intensa, ¿no? Pero claro, el scalping es difícil, ¿no? Claro, yo como soy novato, no tengo experiencia, entonces, bueno, pues me bajo unos escalones, digamos, ¿no? Con todos los respetos, pero me bajo unos escalones, ¿no? Y bueno, pues entonces me pongo a hacer swing trading, ¿no? Que es más sosegado, que es más tranquilo, que no voy a ser, no voy a estar tan ansioso. Pero claro, ¿qué hace? ¿Es adecuado ese enfoque? ¿Es lo correcto empezar por lo que es más, supuestamente, supuestamente más fácil
y luego ir avanzando a algo que es más complicado, como podría ser el scalping? ¿O quizás el enfoque puede ser otro? Bueno, al final estamos haciendo, pues, mezclando cosas distintas, ¿no? De alguna forma, eh, evidentemente el scalping es más difícil, ¿vale? De por sí, pero al final si tú vas más con esa idea, con la idea de tomar decisiones rápidas, de tener un feedback rápido, de tener mucha cantidad en lugar de tanta calidad, pues al final va a estar más alineado. Si el swing trading va más contigo porque por tu forma de pensar, pues eres más tranquilo, eres más paciente, te gusta tomar la mejor decisión en cada momento, Mm. eh, pues fantástico, ¿vale? O sea, al final se trata más de eso, ¿sí? No se trata tampoco de cuál va a ser más accesible, por lo tanto, empiezo por el swing trading porque es más fácil y luego ya iré a la scalping después. Al final, creo que tienes que saber, ¿no? Cuál va más contigo y tirar por ahí. O sea, nada de fácil o difícil. El que lo va a hacer fácil o difícil al final eres tú, porque si vas en contra de tu forma de pensar, te va a ser muy difícil. O sea, por mucho que empieces por el swing trading, si tu cabeza está pensando en hacer un porrón de operaciones cada día y tomar decisiones rápidas, te gusta la adrenalina, pues no va a cuadrar. O sea, por muy fácil que sea, no vas a aguantar, ¿no? Ese ritmo. No por el ritmo rápido, al revés, por el ritmo lento, ¿vale? Eso es. Claro, entonces, para todos los que nos puedan estar viendo o los puedan estar escuchando, creo que lo suyo en este punto es explorar las 2 vertientes, ¿no? Es darnos cuenta, de qué demanda cada uno de ellos, ¿no? Para que cada uno de los time frames, quiero decir, para que podamos, en ese sentido, ver si encaja conmigo, si no encaja conmigo, e incluso ver si luego se puede hacer una especie de híbrido, digamos, ¿eh? Pero claro, lo importante es conocer, pues eso, las características de cada uno para ver si de alguna forma resuena más un tipo de time frame u otro. Ujú. Sí, pues vamos a indagar un poco, vamos a ver un poco por las dos tipologías. No empezando por el scalping. Siento que no habrá alguien que no esté en el mundo del trading, evidentemente sí, pero alguien en el trading pues sabe más o menos de lo que hablamos con scalping, pero al final se tratan de operaciones que duran muy poco, ¿vale? Duran minutos y al final en marcos temporales, en timeframes relativamente bajos, ¿no? Incluso puedes hacerlo en gráficos de un minuto, ¿no? Pero incluso diríamos que hasta 15, ¿no? Porque si no durarían demasiado las operaciones. Pero al final lo que buscas son desplazamientos que son relativamente cortos, ¿no? En el mercado, ¿vale? Son explotar pequeños movimientos que se dan en pocos minutos. En definitiva es eso, ¿no? Y al final, con el scalping, lo que estás buscando es, pues, esos pequeños recorridos y te exige eso tener bueno, tener que explorar distintos aspectos, como son que al final, ya lo hemos dicho, ¿no? Que tengas que tomar decisiones muy rápidas, ¿vale? Que estás en un entorno con cierta presión, ¿vale? Ahí podríamos enlazar también que la gestión emocional, pues te va a afectar de cierta forma un poco más, porque tienes que tener una decisión súper rápida, ¿no? Ante algo que se está presentando ahora mismo y que si tardas más segundos de los debidos, pues se te va a pasar, ¿vale? Ujú. Al final, cuanto más bajo, por otro lado, tengas el time frame, am, menos fiables son los movimientos, ¿vale? Más ruidos genera el mercado, ¿vale? Sí, pero al final buscas cierta rapidez en esas oportunidades, con lo cual también vas a buscar muchas veces unas Rs, ¿no? Una relación riesgo-beneficio relativamente pues, baja, ¿vale? Porque entra, sale rápido, ¿no? Eso te fuerza también a tener más probabilidad de beneficio, porque cuanto más bajo es el riesgo-beneficio, pues más probabilidad de profit necesitas, ¿no? Para ser
rentable, pero en cualquier caso estás tranquilo con eso, ¿no? Y por otra parte, es una ópera, o sea, por último, en este caso y relacionado con la anterior, pues claro, es una operativa más que te va a dejar más exhausto, ¿no? Porque sí que es lo que se ve desde fuera, ¿no? Trabajas 2 horas y ya está. Ya, pero esas 2 horas son a pleno rendimiento, sacando lo máximo de ti, tomando decisiones bajo presión, con lo cual mentalmente la energía mental que vas a destinar es grande, ¿vale? Es muy grande. Sí. Claro, ahí es donde cada uno tiene que reflexionar. Es decir, el scalping, en base a todo lo que has comentado, es psicológicamente muy demandante, ¿no? Y cada uno tiene que evaluar si, vale, ante esa situación de estrés, de presión, de compresión emocional, digamos, yo puedo ser capaz de solventarlo con horas de trabajo, o con metiendo más horas, trabajando con más ahínco, dedicándole más horas, o quizás no tiene mucho sentido seguir insistiendo por este camino, porque por más que insisto, semana tras semana, me doy cuenta de que no, de que me sigo sintiendo ansioso, de que esto no va conmigo, de que entro en una operación y soy presa del pánico, de que necesito más tiempo para reflexionar, para poder darme cuenta de si es el momento adecuado para entrar. Claro, ahí cada uno tiene que, tiene que hacer un proceso de introspección, porque cada uno es quien mejor se conoce, evidentemente, y darse cuenta de, bueno, sí, puedo tratar de experimentarlo, pero rápidamente vas a observar si, ostras, es que yo no puedo mantener este nivel de presión durante 3 horas seguidas, durante 5 días a la semana, durante 4 semanas al mes, durante 10 meses al año, así, de forma constante, 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 porque al final acabo exhausto, ¿no? El maratón cerebral que comentábamos al inicio, ¿no? Claro, al final, eso creo que es algo que fácilmente se puede percibir. Si uno mínimamente se conoce o hace una mínima reflexión sobre cómo se siente frente al mercado, lo que puede ir anotando en su diario y demás, creo que es fácilmente darse cuenta de, bueno, sí, pues esta operativa tipo scalping, yo creo que puedo llegar a domarla, a dominarla, ¿no? Y puedo seguir optando por esta opción. O no, esto es imposible para mí porque es que cada día según avanzan las semanas, cada día acabo peor, acabo más cansado, acabo más frustrado. Y ojo, no estoy hablando en un momento de resultados, estoy hablando simplemente de cómo acabas tú después de la operativa, de cómo te sientes durante la operativa, etcétera. Creo que ese es el trabajo que de alguna forma todos deberíamos hacer para ver si ese tipo de operativa tan abrasiva, vamos a decir, encaja con mi perfil o no. Vale, entonces, bueno, hay una serie de características, ¿no? Que tiene ese perfil psicológico para entender que uno, por naturaleza, pues encaja más con ese perfil de scalper, ¿no? Y le iría mejor el scalping. Al final, por perfil psicológico, entendemos pues, una serie de características, como podrían ser, por ejemplo, que yo sea más reactivo, ¿vale? No tienda a ese sobreanálisis. Si yo le doy muchas vueltas a todo, pues evidentemente no voy a estar en ese perfil. Al final también quiero una repercusión directa a lo que hago, ¿no? Quiero ver un feedback muy, muy rápido. Eso también sería otra característica. También que tenga, pues, esa tolerancia muy alta al estar bajo presión constantemente. También a saber desenlazarme rápidamente lo que sucede ahora de lo que va a suceder después, ¿no? Tengo muchas operaciones, con lo cual acaba esta y yo sé hacer medianamente un reset para que directamente me voy a la siguiente sin problema. Y también, por otro lado, tenga una consideración en que no voy a primar la calidad, ¿vale? Haciendo eso, y voy a estar tranquilo porque mi juego será generar muchas operaciones, no generar unas operaciones académicamente brillantes todas ellas, sino tomar la decisión que toca en cada momento y una tras otra, una tras otra. Y al final, si eso va con tu naturaleza, más allá del trading,
con lo que uno tiene que indagar, como decías al final en el mismo, ¿no? Se conoce. Si cuadra con esto, pues el scalping sí que va con él, ¿no? Am, Danos ejemplos tú de eso, Josean. Por ejemplo, de algo que no esté, ¿no?, en el mundo del trading y que cuadraría con eso. Vale, pues imagínate dos personas, ¿no? Que coinciden para cenar en un sitio, ¿no? Y buscan el menú, ¿vale? Miran la carta, ¿no? Y una persona que encajase con un perfil tipo scalping, pues mira el menú de forma rápida, de forma ágil, mira la carta, elige un plato, fantástico, este le convence, ¿no? Cuando traen la comida, el plato de su acompañante tiene mejor pinta, pero bueno, no pasa nada. Bueno, yo he elegido esto, yo me como esto, y en la siguiente, pues ya, en la siguiente vez que venga, pues ya probaré con el otro menú. Si pensamos en ese mismo contexto sobre una persona que tiene un perfil más tipo swing trading, pues claro, lee el menú, lo evalúa, lo analiza, pregunta al camarero qué ingredientes tiene, incluso cómo se cocina, cómo está preparado. Es decir, trata de analizar todo en detalle con la idea de asegurarse de que su decisión es la correcta, ¿no? Entonces, claro, ahí cada uno tiene que preguntarse, ¿no? Cuando va al restaurante, ¿qué hace? Mira la carta, elige y bueno, me quedo con esto y ya la siguiente vez ya probaré otra cosa. O realmente evalúa porque quiere elegir su mejor opción en ese momento. Ahí es donde de alguna forma podemos ir tratando de inferir si nuestra personalidad se orienta más en una dirección o en la otra. Eso es muy chulo, ese ejemplo de la vida cotidiana, ¿no? Porque, bueno, quien ha ido a un restaurante, pues seguro que ha caído o en un perfil o en otro, ¿no? El de sobreanalizar. Yo, claro, estoy viendo también mi comportamiento de la gente que de mi alrededor cuando voy. Yo estoy pensando ahora, hostia, mira, lo hace así. Claro, estamos viendo que bajo comportamientos naturales típicos del día a día, cotidianos, podemos extraer rasgos del perfil psicológico a través de los cuales podrías decir, vale, pues le cuadraría más el scalping, a este le cuadraría más el swing trading. Más allá de gustos y preferencias, que al final lo que decíamos al principio, caemos mucho en eso al final, ¿eh? Sí, que es algo que puedes estar tratando de validar constantemente en tu día a día, ¿no? Cada vez que te relacionas con alguien, cualquier debate que abras con una persona, ¿no? En relación a una pregunta X, ¿no? Donde hay una elección posible, ¿no? Solo en la forma en la cual interactúa ante esa posible elección, ya se puede ir perfilando en un sentido o en otro. Claro, al final, entonces, podemos tener eso bien cuadrado, ¿no? Pero aún así decir, hostia, pues sí, aún me voy a ese perfil, ¿vale? Cuadro, yo miro el menú rápidamente, tomo decisión y no tengo ningún tipo de remordimiento después, me voy a la scalping, ¿no? Ujú. Pero voy a la scalping y entonces malentiendo ciertas cosas porque hay ciertas trampas en las que puedo caer, ¿vale? Cuando malentiendo también ese scalping. Por un lado, lo hemos visto, ¿no? Está la sobreoperativa, ¿vale? Hacer muchas operaciones, ¿no? Caer en el que tengo que ir generando operativa, o sea, tengo que ir generando operaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, se trata de eso. Estamos diciendo hace un momento de que primo la cantidad sobre la cantidad, o sea, sobre la calidad, perdón. Claro, entonces tengo que meter operaciones, sí o sí, ¿vale? Porque si no, esto no tira. Am, Eso es un posible problema. Por otro lado, tengo posibilidad de caer en ciertos temas ocultos como son comisiones. Si genero muchísimas operaciones, va a depender del producto financiero, ¿eh? Pero o voy a caer en muchas comisiones, como puede ser en futuros, o puedo caer en spreads majestuosos como en Forex, como en CFDs, eh, que me van digamos, a martillear, me van a boicotear un poco a nivel de cuenta también, ¿vale? Porque me van a coger mucho volumen, ¿no? Al final. Am, Tengo que calcularlo, ¿vale? Porque proporcionalmente me puede estar
torpedeando un poco la operativa. O sea, creo que tengo que generar muchísimas operaciones y al final estoy generando muchos gastos, ¿no? Ah, referentes a esas operaciones. Y por último también el- la acumulación de presión, ¿vale? Porque al final son muchas horas con alto nivel de concentración, alto gasto energético, y hacerlo un día, pues fantástico, pero tengo que hacerlo constantemente, ¿no? Constantemente, cada día, cada semana, cada mes, cada año. Esto no es una carrera que se acabe de aquí 6 meses, ¿vale? Es una carrera de futuro, o sea, estás queriendo dedicarte a eso. Tenemos que verlo un poco a largo tiempo y si seré capaz de aguantarlo, ¿no? Pues fíjate que en mi experiencia, o sea, yo he vivido las 3, exactamente las 3. Es decir, tener que aprovechar la sesión al máximo, ¿no? Para poder exprimirla como un limón y al final darte cuenta de que no haces más que disparar constantemente. No darte cuenta de los costes, de las comisiones, evidentemente, hasta que no llega el reporte mensual. Pero claro, tú has disparado absolutamente a todo, ¿no? Y luego al final, aparte de que has sobreoperado y has operado de forma incorrecta, ¿no? La poca ganancia que tienes se la come el exceso de comisiones por el exceso de operaciones, con lo cual es la pescadilla que se muerde la cola. Y luego, para más INRI, para más vuelta de tuerca, claro, el agotamiento mental que reflejaba antes. Es decir, o sea, acabas destruido, es la palabra, ¿no? Destruido. Literalmente agotado, exhausto, ¿no? Que dices, ostras, madre mía, de verdad, esto, y mañana otra vez, ¿no? Y a la semana siguiente otra vez. Sinceramente, por todas ellas, al final es donde realmente tienes que aprender a reconstruirte. Sí, sí. Ujú. Venga, pues vamos ahora a la otra parte, al swing trading, Eso. ¿no? Vale. Bien, entonces el tema de swing trading, digamos que vamos a decir que es el otro extremo, ¿vale? De lo que sería el scalping, ¿vale? Si el scalping es ir a toda velocidad, es ir en el Fórmula 1, bueno, aquí vamos paseando tranquilamente, tú tienes que darte cuenta de que lo que vas a buscar es un movimiento tendencial, más claro, no trabajas en gráficos muy rápidos, no trabajas en gráficos de 5 minutos, de minutos, de segundos incluso, ¿vale? Sino que trabajas en gráficos de horas, de días, de semanas, buscas una evolución, buscas observar cómo cerró el día anterior, qué esperas que va a ocurrir en los próximos días. Buscas explotar un movimiento mucho más tendencial, mucho más direccional. Esto, claro, según lo estamos comentando ahora mismo, puedes decir, en contraposición a todo lo que hemos dicho antes, dices, joder, es que es ideal, ¿no? Es fabuloso. Eh, no tengo esa velocidad, no tengo esa ansiedad extrema, pero claro, al final también tiene sus pros y sus contras, evidentemente. Te vas a dar cuenta de que en el tema de swing trading te hace falta una paciencia, te hace falta una paciencia que es bastante extrema, porque claro, tú trabajas en un marco temporal mucho más amplio, mucho más lento, tú tienes que esperar muchísimo más tiempo para que se den las condiciones de tu entrada y tienes que esperar todavía muchísimo más tiempo para que la operación como tal se desarrolle, ¿no? O bien a tu favor o bien en tu contra, pero tienes que esperar muchísimo más. Por otro lado, tienes que desarrollar también un análisis más profundo. Quizás no es un setup tan sencillo como en el tema del scalping, donde ves unas condiciones concretas, rápidas y disparas de forma precisa, ¿no? Aquí tienes que tener muy identificado pues, el tema de los canales, el tema de las medias, los soportes y resistencias, pero por no entrar en detalles técnicos, tienes que hacer un análisis muchísimo más profundo de lo que ves, ¿vale? Porque al final tú tienes que buscar unas condiciones ideales. Lo reflejábamos antes, tienes que primar en esa operación de calidad, que además también buscarás seguramente un ratio riesgo-beneficio bastante mayor, es decir, no es un ratio quizás tan reducido como en el tema del scalping. Por otro lado, resistencia emocional a no hacer nada. Es decir, tú vas a tener que aprender a darte cuenta de que hacer trading es esperar, es estar en el mercado esperando el momento, es estar observando distintos gráficos de distintos productos financieros para encontrar el que se encaje
a tu momento adecuado tipo swing trading. Es darte cuenta de que no estás constantemente entrando al mercado, de que trading no es entrar, salir, entrar, salir, entrar, salir. No, de que trading es esperar, analizar, evaluar, ¿no? Y luego ejecutar cuando corresponde. Claro, eso a priori tiene también que encajar con una personalidad concreta. Si no lo manejas bien, tanto esa paciencia extrema como ese análisis profundo, como esa, esa aceptación de que hacer trading también es estar quieto analizando, pues entonces vas a tener de nuevo otro problema, en este caso en el otro extremo. Claro, y como siempre, o sea, la paciencia, ¿vale? Es un gran problema, ¿vale? Porque tienes que esperar el mejor momento, tienes que tomar una decisión basada en que se alinea todo lo que tú tienes definido para que esa ventana de oportunidad pues se dé y al final todo eso te da pues una baja frecuencia de operaciones, ¿no? Y al final am, es la repercusión, ¿no? Directa de, am, digamos, lo que culturalmente hemos aprendido, que es yo le echo tiempo para que ocurran cosas, es decir, para generar ingresos, ¿no? En un trabajo tradicional. Y aquí, pues evidentemente tengo que echar X tiempo, pero la frecuencia de operaciones y el retorno de esas operaciones va a tardar tiempo y no sé cuál será, ¿vale? Y ahí pues entro a veces en esa problemática también. Entonces, al final, el hecho de estar operando en esos gráficos de 4 horas, diarios, semanal, esperando mucho tiempo, teniendo mucha paciencia, operaciones de días, semanas a veces, ¿no? Entonces, ¿qué perfil puede encajar con eso? A diferencia de lo que hemos visto con los scalpers, pues los swingers, ¿no? Bueno, swingers no, digamos los que les va más el swing trading, tendrían pues un perfil más analítico, ¿vale? Les gusta, pues eso, mirar el menú y analizar muy bien ese plato, ¿no? Pros, contras, ¿vale? Y aquí, trasladado al trading, pues quiere decir eso, ¿no? Pensar todas las vertientes posibles para encajar lo máximo posible esa oportunidad. También el que esté más tiempo sin tener ese retorno, ese feedback de la operación, porque va a durar días o semanas a veces, ¿no? Y no voy a saber hasta el final cuál es el resultado de esa operación. Que no me tiene que importar al final, tengo que tener cierto desapego, pero va a estar mucho más tiempo en esa incertidumbre de lo que va a ocurrir. También al mismo tiempo de esperar la siguiente operación, si es tiempo de incertidumbre. También del estar no haciendo nada, ¿vale? Más que la incertidumbre es ese sentido que comentaba antes de quizá relacionar el estar activo con el hacer algo, ¿no? Y en este caso, pues tengo que tener disciplina con eso, no caer en la tentación de entrar, ¿vale? Simplemente porque hace mucho tiempo que no estoy haciendo nada, ¿no? También al mismo tiempo, el hecho de tener poca frecuencia de operaciones, debo tener más claro el hecho de que, bueno, tengo que tener muy claro el hecho de que estoy operando con una ventaja estadística, con lo cual no voy a tener digamos, una visión, un feedback rápido de todo eso y tengo que dejarlo a expensas, sobre todo mucho más de esa parte estadística. Y, pues, relacionado también con todo eso, ya como hemos dicho que al final primo la calidad por encima de la cantidad, ¿vale? Tengo que estar tranquilo con eso también, pero tiene que cuadrar conmigo, porque todo ello junto lo que hace es que, pues, yo esté a gusto con mi operativa, esté tranquilo con mi operativa. No me estoy forzando a algo que va en contra, ¿no? De mi naturaleza, ¿no? En definitiva. Eso es, pero claro, para alguien que viene del scalping, que ha probado en el scalping y de alguna forma ha tropezado, claro, el aproximarse a una operativa tipo swing trading puede ser muy liberador. Ya no tiene esa presión de que está constantemente disparando. Ya no tiene esa sensación de que está persiguiendo al mercado, lo cual es realmente desagradable, ¿no? Parece que se te escapa la vida por los dedos. Puede estar tranquilo, puede estar relajado, puede aprender a darse cuenta de que hacer trading es esperar, ¿vale? Y muchas veces es esperar mucho tiempo, con lo cual aprende a trabajar la paciencia,
aprende a esperar el momento, aprende a ser preciso en lo que tiene que buscar, en lo que tiene que ejecutar. Y claro, eso repercute, por un lado en resultados, por supuesto que sí, pero por otro lado repercute en que es capaz de fomentar la disciplina y sobre todo es capaz de operar de forma tranquila, de forma calmada, porque ya no tienes ansiedad extrema, porque, como decía antes, no tiene que estar constantemente esperando el momento, se me escapa, no se me escapa. No, aquí es todo mucho más tranquilo, mucho más sosegado y creo que es, en muchos casos, en muchísimos casos, se da esta casuística de aspirante a trader que trata de ser scalper, ¿no? Y se traslada a la parte más, más posicional, más de swing trading. Y realmente por eso, porque de alguna forma, pues eso, la presión lo derrumba, ¿no? Y necesita encontrar un equilibrio en el cual, bueno, pues, calma, ¿no? Lo valido todo aquí, me fogueo en este tipo de trading, ¿no? Y me desarrollo en esta parte. Pero claro, hasta aquí muy bien. Mm, Podría parecer, ¿no? Que, bueno, pues entonces, sí, el scalping está ahí, ¿no? Es muy activo, es muy nervioso, pero lo que realmente funciona y lo que realmente me va a dar resultados es el swing trading. También hay trampas, ¿vale? También hay, como todo en la vida, tiene sus pros y sus contras, tiene su parte positiva y su parte negativa. Y en el swing trading, claro, hay que tener en cuenta que una operación se mantiene de un día para otro, incluso de una semana para otra, ¿vale? Ahora, que hay un periodo overnight que no se da en el tema del scalping, donde tú abres y cierras en cuestión de minutos. Claro, tú te vas a dormir a la noche con tu operación en marcha, sabes que el precio se quedó donde se quedó, pero tú no sabes lo que te vas a encontrar a la mañana, ¿vale? Puede haber habido cualquier evento inesperado, una pandemia, una guerra, lo que fuere, da exactamente igual. Entonces, claro, aquí estás de alguna forma sujeto a esas coyunturas. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y claro, tienes que evaluar si de alguna forma ese, ese concepto de overnight te puede perjudicar a ti emocionalmente. Te va a quitar el sueño, te va a perturbar durante las noches, te vas a levantar por las mañanas ansioso, ¿no? Porque claro, acudiste al swing trading pensando que perdías esa ansiedad, que dejabas a un lado la ansiedad del scalping, ¿no? Quizás hay que valorarlo todo en su justa medida, ¿de acuerdo? Por otro lado, relacionado con la paciencia que comentábamos antes, periodos largos sin operaciones, ¿vale? Periodos que pueden ser bastante extensos sin operaciones. Aquí, claro, tienes que tener muy claro tu evolución de tu operativa, ¿no? Y tus resultados en el largo plazo, cosa que también hemos comentado en otros episodios. Al final, la estadística manda y la estadística manda en el largo plazo. En el tema de swing trading, claro, si las operaciones son dilatadas en el tiempo y hay periodos en los cuales no las tienes porque no se dan las condiciones, claro, todo esto se demora mucho más. Eso va a generar también determinado nerviosismo, ¿no? Que te puede en ocasiones pues, forzar a, de alguna forma, inventarte operaciones o tratar de buscar cosas donde realmente no las hay. A tener en cuenta también. Y por otro lado, también tienes que tener en mente que necesitas un capital mayor, ¿vale? Si partimos, por ejemplo, de la misma coyuntura de un riesgo por operación de un 1 o un 2%, claro, al trabajar sobre marcos temporales mayores, los rangos de operativa, los rangos de vela van a ser mayores. Por tanto, tu riesgo asumido va a ser mayor. Esto implica que vas a tener que necesitar un capital más extenso para poder realmente, de alguna forma, desarrollar ese tipo de operativa swing. Entonces, también debemos tenerlo en mente porque, claro, aquí no es algo tan reducido o tan minúsculo como en el tema del scalping, donde el riesgo está muy cerrado, muy acotado y es fácilmente, pues eso, operar con un 1% de la cuenta, ¿no? Pero claro, en el tema del swing trading, un 1% sobre rangos de vela muy elevados, pues te puede perjudicar y puede ser mayor. Y si no lo tienes en mente, pues en lugar de estar arriesgando un 1%, vas a arriesgar un capital mayor, con lo cual también pues entras en otro riesgo de un drawdown más rápido y posible descalabro de tu posible cuenta. Ujú. Se podría añadir una trampa más, ¿vale? Que es que, que el tema de la parte más simple que aparentemente tiene el swing trading
pues te va a caer, ¿no?, en esa tentación también. Es como la ilusión de la simplicidad. Porque al final parece que te vas a esforzar menos, ¿no? En el swing trading, pues tendrás que operar menos, con lo cual eso es más fácil. Y bueno, en cierta forma hay ciertos aspectos en los que será, sí, más fácil, pero también tendrás que acarrear ciertos problemas a nivel psicológico que en el scalping no tienes, ¿no? Esas esperas tan largas, el sufrir vaivenes del mercado por temas fuera de tu operativa que puedan afectar lo que es el movimiento del precio. Al final tendrás que convivir con eso, que es algo que te pueda afectar, ¿vale? Pensando que es algo más simple, sufrirás en ciertas cosas más que lo que sufrirías en el scalping, ¿no? O sea, tendrás que aguantar más tiempo sin hacer nada, tendrás que ver tu operación cómo va evolucionando. Quizás ves una operación que no va bien, pero tienes que esperar, tienes que tener paciencia. Al final, todo está en la parte estadística porque no ves un retorno rápido. Con lo cual, todo eso al final mentalmente es mucho más potente, ¿no? Esa parte a nivel psicológico, pues el que se dedica al scalping no la va a tener. No es que el scalping sea más fácil psicológicamente, porque no lo es. Hay otras afectaciones distintas, pero el del swing trading no las sufre. En este caso, sufre las que estaba comentando, ¿vale? Con lo cual, bien, tiene sus pros y sus contras, como decías, y al final muchas veces depende de cómo tú toleres, ¿no?, la incertidumbre de mercado, en definitiva. Entonces, por resumir un poco todo lo que hemos comentado hasta ahora, al final tenemos un operador y tenemos distintos entornos de trabajo, ¿no? Uno más rápido, basado en scalping, otro más sosegado y más lento, basado en swing trading, con sus pros y sus contras. Y aquí lo realmente importante, como decíamos al inicio, no es decir este o este otro, ¿no? Porque este es mejor y este otro es peor. No, es cuál encaja mejor contigo. Y cuál encaja mejor contigo en base a cómo eres tú, cómo respondes tú, cómo te conoces a ti mismo. Ujú. Vale, sí, estamos hablando del trading y estamos hablando de la importancia de ser coherente, ¿no?, entre tú y lo que haces, ¿no? Pero es que realmente no estamos tampoco descubriendo nada que no esté ya descrito a nivel de psicología puramente, porque hay un concepto muy, muy interesante que es el concepto fit persona-entorno, ¿vale? Es decir, cómo encaja la persona con su entorno, ¿no? En cualquier ámbito. En este caso, pues si es incoherente, si hay cierta desalineación en ese sentido, pues hay más posibilidades de que no acabes pudiendo desarrollar esa actividad. En un entorno de trabajo, pues la gente acaba quemada, ¿no?, en base a un tipo de tipología de trabajo que no va con su carácter, ¿no? Al final, todo tiene que estar alineado. Psicológicamente, eso ya está descrito, ¿no? Y puedes ver, pues, ejemplos en muchos lados, ¿no? Incluso, mira, podríamos poner un ejemplo del entorno de ventas, ¿no? Pues hay casos en los que yo tengo casos alrededor que se han dedicado al entorno comercial, ¿no? Han sido vendedores, comerciantes, y no va con ellos. ¿Por qué? Porque no va con su carácter. Se han dedicado a las ventas y al final acaban desarrollando ese trabajo, ¿no? Acaban aprendiendo, o aprendiendo ciertas aptitudes que quizá no tenían, las desarrollan, las acaban ejecutando incluso en su trabajo, pues pueden acabar haciendo cosas interesantes, pero al final lo que va a hacer es que esa persona o acabe quemada o acabe constantemente en un agotamiento mental diario. Y eso al final no se corrige de ninguna forma, porque digamos que está escrito en su carácter, ¿no?, en su forma de ser. Y al final, sin más, o sea, lo que va a ocurrir es que probablemente a la larga eso acabe no funcionando, ¿no?, en definitiva. Y aquí lo mismo, o sea, por eso estamos hablando de las dos vertientes, ¿no?, del trading, en el scalping, en el swing trading, ¿vale? Porque al final
Se trata de eso, encontrar tu mejor, digamos, tu mejor tipología de trading, más rápida o más lenta, ni por bien ni por mal, simplemente para que cuadre con tu perfil. E incluso, pues tenemos ahí, ¿verdad, José Ana, alguna referencia de algún libro conocido que además indaga más sobre eso y que nos puede facilitar ese concepto? Sí, podemos pensar en bibliografía, y podemos hablar de Hábitos Atómicos de James Clear, si no recuerdo mal. Y para los que lo hayáis leído, coincidiréis con lo que voy a comentar. Y para los que no, os animamos a leerlo, pero sí que refleja en el libro que es muy necesario para poder desarrollar un hábito. Es de vital importancia que el entorno en el cual quieres desempeñar ese hábito sea favorable al hábito. Es decir, si necesitas ponerte en forma y salir a correr, pues es muy necesario que prepares tu ropa antes, la tengas cerca de la cama para, en cuanto suena el despertador, te levantas y te vas a correr. Es una forma de que el entorno favorezca lo que tienes que hacer. En el tema del trading es igual. Si tú tienes una forma de ser extremadamente conservadora y extremadamente sosegada, pues el hecho de intentar insistir una y otra vez sobre el trading en un formato más scalping, pues lo único que va a hacer es frenarte. Y ojo, el hecho de darte cuenta de esto no es que sea un problema o que sea un error o sea una vuelta atrás, simplemente es un aprendizaje, es autoconocerte, ¿no? Y de esa forma tratar de mejorar en ese sentido. Creemos que el libro en ese sentido, aparte de otras muchas cosas, por supuesto que sí, pero creo que se alinea bastante con esta idea de que el entorno tiene que favorecer lo que realmente quieres desempeñar, porque si no, al final lo que estás haciendo de alguna forma es ponerte palos en las ruedas. Y vale, puede ser que lo consigas lograr, ¿vale? Puede ser que con persistencia y con ahínco, pero también tienes que valorar a qué precio, ¿vale? Porque Ujú. muchas veces el hecho de tener apego a algo, no necesariamente va a ser satisfactorio, va a ser beneficioso para ti. Es muchas veces mejor, pues eso, saber reconocer, bueno, pues de esta forma no ha funcionado, esto no es tiempo perdido, sino que simplemente es aprendizaje y reconfiguras y tratas de orientar el problema de otra forma. En este caso, tratas de orientar el trading en otro marco temporal, en otro time frame. Bien, pues ya hemos visto entonces, desde el punto de vista ahora ya también psicológico, la afectación que tiene eso. Hemos visto desde el punto de vista de trading en concreto a la práctica, donde puedo ir mejor si por mi perfil a un scalping o un swing trading. Con lo cual, ahora debo tener en cuenta que ya no me tengo que preguntar si seré capaz de operar, como dice este formador, en 5 minutos o en un minuto o en 4 horas, sino que al final tienes que ver qué cuadra más conmigo. O sea, con qué gráfico, con qué marco temporal, con qué time frame voy a explotar mejor mis cualidades, ¿no? Y voy a sacar lo mejor de mí, voy a sacar el máximo potencial. En definitiva, debes aprender a hacer eso. Sí. Eso es. Fíjate que además, en eso que señalas, claro, no es lo mismo que, bueno, pues observo una estrategia de cualquier formador, ¿no? Y la copio, ¿no? Quizás no va contigo. Quizás tienes que evaluar si realmente lo que estás viendo, ¿no? En ese tipo de operativa resuena con tu forma de ser. Creo que es relevante señalarlo. Pero entonces, ¿cómo hacemos esto? Vamos a intentar aterrizarlo para que cualquiera que nos esté viendo pueda decir, venga, ¿cómo me hago esta pregunta de si el scalping es para mí o de si el swing trading es para mí? O sea, ¿cómo descubro si soy conservador o soy tremendamente impulsivo? Ujú. Vale, pues vamos a la práctica, ¿vale? Como siempre. Siempre damos algún punto ahí práctico de que uno puede hacer de forma directa. Y en este caso también vamos a hacer un test rápido, ¿vale? Test de Eso tres es. preguntas, ¿vale? Para que uno mismo se haga y al final no tiene más, o sea, no se trata de acertar o equivocarse, se trata
de contestar, ¿vale? En definitiva. Vamos con la primera pregunta. La primera pregunta sería, si prefieres tomar 10 operaciones, tomar 10 decisiones, en este caso rápidas, o una gran decisión. ¿Vale? Al final, eso es lo que ocurre en la práctica, ¿vale? Si lo que tienes es, por un lado, 10 operaciones durante unos pocos días, ¿no? Esta semana tomas 10 operaciones, una media de 2 operaciones al día, pequeños riesgos, pequeños recorridos, pequeños relaciones de beneficio, pero, bien, tomas esas decisiones. Ese es un perfil, ¿vale? Una opción. La otra opción es tener una sola operación en 30 días, en un mes, ¿vale? Con lo cual tienes que hacer un análisis muy completo, ¿vale? Tienes que tomar solo esa decisión al mes, en definitiva, y luego esperar a que acabe. Si tú en ese caso optas por la opción A, ¿vale? El tomar esas 2 operaciones al día de media, rápido recorrido, rápidas decisiones, entonces te va el scalping, ¿sí? Si prefieres la opción B, tranquilamente tomar una decisión al mes, eres swing trader, ¿vale? Sin más, ¿sí? Perfecto. Pregunta número 2, segunda pregunta. Aquí tenemos que analizar qué nos genera más ansiedad. Tener una posición abierta durante 3 días, durante 5 días, durante 2 semanas, ¿vale? O tener 10 operaciones, 10 setups válidos en una semana y no poder operar ninguno. Aquí tenemos que evaluar si realmente nos genera más ansiedad tener la operación bien definida y abierta durante largo tiempo, de forma que no vemos el resultado, ¿no? O si nos genera más ansiedad el hecho de tener muchas operaciones de forma muy rápida y no poder operarlos porque realmente la ansiedad de tener que estar entrando constantemente en el mercado nos perturba y nos bloquea, ¿de acuerdo? Entonces, claro, si me genera mucha ansiedad tener una posición abierta durante mucho tiempo, entonces no tienes un perfil tipo swing trading. Pero si me genera muchísima ansiedad tener muchas operaciones abiertas, ¿no? E incluso que se me escapen porque no soy capaz de ejecutarlas, entonces lo que no tienes es un perfil tipo scalping, tienes un perfil más tipo swing trading porque realmente necesitas esa calma. Ujú. Vale, y luego la última pregunta del test, ¿vale? La última pregunta estaría relacionada con el feedback, ¿vale? Si prefieres ese feedback inmediato, rápidamente, o un análisis al final con mucho más tiempo. Fíjate, entonces tienes, por un lado, un primer perfil en el que tiene necesidad de saber cómo ha salido, ¿vale? Si salió mal, si entonces puedes corregir de una forma mucho más rápida para ya la siguiente operación. Claro, si tienes que sobreanalizar, eso no funciona, ¿no? Eso no va contigo. En otro perfil, el segundo perfil, lo que necesitas es tiempo para analizar, ¿vale? Necesitas tiempo para indagar un poco, para ver las causas, para de alguna forma em, tomar la mejor decisión o el mejor diseño para la siguiente operación, ya poder actuar. Em, digamos que el hecho de actuar demasiado rápido en ese sentido, en hacer una segunda operación, no va tanto contigo, ¿no? Con lo cual, en ese primer perfil, eh, va más mucho el scalping, ¿vale? Porque más operaciones, un feedback mucho más rápido, puedes ya aplicar rápidamente la siguiente operación a lo que has aprendido en la primera. En cambio, en el segundo perfil, claro, todo va más lento, generan pocas operaciones, con lo cual tienes pocos datos, necesitas un periodo más largo de tiempo para elaborar ese diseño que va a favorecer que todo ese feedback esté volcado en la siguiente operación, ¿vale? Con lo cual ahí tienes dos vertientes distintas. Claro, pero por otro lado, o sea, aquí hemos planteado tres preguntas, ¿no? Que pueden orientarte a scalping o a swing trading,
pero claro, son tres. ¿Qué pasa si dos me orientan en una dirección, tipo scalping, y una tercera me orienta en tipo swing trading? Claro, ¿cómo balanceo eso? ¿Cómo busco un equilibrio, digamos? Porque claro, las cosas no son blancas o negras, hay infinitas escalas de grises entre los dos colores. En base a mis respuestas, ¿cómo puedo realmente saber si me aproximo más al scalping o me aproximo más al swing trading? ¿Cómo podemos encajar esa pequeña incertidumbre? Bueno, también puedes tener un poco de cada cosa, ¿no? Un poco de aquí, un poco de allá, y que no seas puramente pues, un scalper rápido de RS1, ¿no? Y operaciones de 20 segundos de media, o eres un swing trader de mucha paciencia con operaciones que tienen una media de una semana de duración, ¿vale? Quizás no tiendes a un extremo o a otro, pero sí que tiendes un poco más a uno de ellos, ¿no? O en ciertas formas a uno más que en otro. Por ejemplo, pues tenemos que los dos extremos son scalping y swing trading, pero luego tienes otras modalidades, ¿no? Como el trading intradía, el day trading, que en definitiva no es un scalping rápido, puedes tener una relación riesgo-beneficio un poco más amplia, las operaciones pueden durar también horas, ¿no? En algún caso, pero al final es day trading, con lo cual operas solo en ese día, no dejas operaciones abiertas entre distintos días, ¿vale? Con lo cual ahí estarías tomando quizá vertientes de una modalidad y de otra, las conjugarías ahí, o también de tampoco tener una paciencia infinita de estar con una operación abierta semanas, ¿no? Sino que puedes tener operaciones de unos pocos días, ¿no? Y eso pues te da una visión también de posibilidad de hacer swing trading, pero en otro encaje distinto, ¿no? O sea, no estoy generando un montón de operaciones, pero tampoco estoy esperando una eternidad a cada una de ellas, ¿no? En definitiva, como dices, no se trata de o blanco o negro, ¿no? Se trata de que encuentres tu mejor propuesta y quizá puedes encontrar pues un híbrido, ¿no? En el que pues lo que has ido respondiendo o lo que has ido indagando, quizás nunca uno haya, digamos que indagado un poco dentro de él para entender qué le cuadra quizás más, ¿no? Se ha abocado directo a un tipo de trading porque ha visto a un formador, a un gurú, a un youtuber que le ha dicho que eso es lo mejor y entonces se ha tirado a eso, ¿no? Es mejor que reflexiones y veas un poco con qué cuadras más, sin tender a extremismos, ¿vale? En ese caso es buscar lo que va a sacar el máximo potencial de ti, ¿no? Al final, lo que pretendemos en definitiva es que uno tenga un criterio, una forma de tirar para un lado o para otro que esté en consonancia, esté en coherencia con lo que uno es, ¿no? Con cómo reacciona uno, con su carácter, con su perfil, trasladado desde su vida cotidiana, trasladado al trading. Y eso al final es lo más importante, ser coherente, ¿no? Con uno mismo. Fantástico, pues entonces la misión está clara. Es decir, por un lado, respondemos estas tres preguntas. Pero ojo, aquí es importante no de cabeza. Simplemente escribes tus respuestas para que lo tengas bien claro, para que tengas ese refuerzo que la escritura nos permite. En función de tus respuestas, pues te inclinarás más hacia un perfil de scalping o hacia un perfil de swing trading, ¿vale? Entonces probarás en eso. ¿Que tienes un conjunto de respuestas más mixto? Pues pruebas ese concepto de day trading, de trading intradiario, ¿no? Donde de alguna forma puedes buscar ese equilibrio entre las dos cosas. Y aquí lo importante es probarlo durante, digamos, 4 semanas, ¿vale? Es, es relevante señalar que aquí no debemos centrarnos en el resultado, sino sobre todo debemos centrarnos en cómo nos estamos sintiendo en ese tipo de operativa. Es decir, ¿te sientes cómodo? ¿Te sientes tranquilo? ¿Te sientes ansioso, nervioso? Según avanzan los días, según avanzan las semanas, vas ganando en comodidad, vas ganando en ansiedad. Es decir, tienes que ir evaluando, en base a lo que vas reflejando en tu diario, cómo te estás sintiendo tú para darte cuenta de si esa aproximación a ese tipo de trading realmente te está haciendo bien o no te está haciendo bien, ¿vale? Y ahí es donde, de alguna forma, puedes ir haciendo esa iteración para poder encajar si realmente los cambios que estás introduciendo
te aportan el beneficio y el valor que realmente estás buscando. Ujú. Vale, pues hay que hacer eso. O sea, 4 semanas es digamos, una pequeña prueba, ¿vale? Es algo que te va a dar, digamos, mucha información. Probablemente, pues, seguirás cierta evolución, ¿no? Pues son 4 semanas, con lo cual hay cierta adaptación. Primero, pues, digamos que es romper quizá con lo que tú venías haciendo, con lo cual te va a costar primero una cierta adaptación, pero en definitiva, da igual. La evolución que tú tengas, al final de las 4 semanas, lo que sacarás es algo muy claro, si eso va contigo o no va contigo. No es un tiempo perdido, es un tiempo invertido en buscar el máximo potencial de tu, digamos, de tu trading. En definitiva, serás coherente, ¿no? Al final de esas 4 semanas tendrás información para ser coherente con quién eres tú, ¿vale? Y al final se trata de eso, ¿no? De sacar el máximo potencial en esto del trading que ya de por sí es tan difícil, ¿vale? Y un matiz más que creo que es importante que todos tengamos muy en mente. Es decir, no existe un operador, no existe un trader que falla absolutamente en todo. Simplemente existe un trader que quizás no ha encontrado el ajuste adecuado con su tipo de operativa, con su tipo de trading frame, que se encaja o que se alinea con su psicología, con su naturaleza. Es decir, el mejor sistema del mundo no va a funcionar si lo ejecutas en un time frame inadecuado. En un time frame inadecuado, en este caso, para ti, para lo que es tu psicología y para lo que funciona dentro de tu cabeza. Por tanto, debemos tenerlo muy presente y debemos tratar de trabajar en ello para, de alguna forma, estar lo más alineados, en este caso, con el mercado. Claro. Pues toca eso, hacer el test, hacer esa prueba, 4 semanas, y de aquí un mes, de aquí 4 semanas, pues mira, comentáis ahí en los comentarios y ponéis si realmente lo que estaba haciendo, ¿no? El que haga la prueba, lo que estaba haciendo, el time frame, el marco temporal en el que operaba, el tipo de trading que estaba haciendo, realmente era el que iba con él o no, ¿vale? Sería interesante ver esa prueba porque al final todo eso va a favor de tu futuro, ¿vale? Tu futuro en el trading y poder sacar ese rendimiento económico que tú quieres, ¿no? Es no estar entre los fracasos, sino entre los casos de éxito. Bien, ahí tendríamos Pues, un caso práctico. Ujú. perfecto, pues poco más por nuestra parte. Esperamos que os haya aportado valor. Os esperamos en los comentarios con vuestro feedback, a ver qué os ha parecido y sobre todo si hacéis la prueba, qué resultados os ofrece, os arroja y si realmente os sirve de algo. También os agradecemos que apoyéis el canal y que de alguna forma si podéis compartir el contenido para que pueda llegar a más gente y de alguna forma pues aportar más valor, que es de lo que en cierto modo se trata. ¿De acuerdo? Por mi parte, poco más. Nada más, pues próxima semana, próximo vídeo, próximo episodio, más cosas. Hasta pronto. Hasta pronto.